El desierto de Cael parecía infinito, un océano de arena y rocas que brillaban bajo el sol abrasador. Aarón había caminado durante horas, sus botas hundiéndose en la arena caliente, y su respiración se hacía cada vez más pesada. La tienda que levantó apenas unas horas antes era su refugio, un pequeño cubículo de lona que se mecía con el viento y ofrecía la ilusión de protección. Cerró los ojos por un momento, permitiéndose un instante de alivio, hasta que un susurro, tan ligero que parecía parte del viento, lo hizo abrirlos de golpe. Al girarse, vio una figura que no debería estar allí. Alta, esbelta, con un porte que irradiaba una confianza imposible de ignorar. Su piel era como metal líquido, reflejando la luz del sol en destellos que parecían moverse con vida propia. Los ojos de Lira, ámbar y profundos, lo estudiaban con una intensidad que lo dejó sin aliento. Aarón sintió un escalofrío recorrer su espalda, mezcla de miedo y fascinación. Su instinto le decía que debía retroceder, pero algo en la mirada de ella lo mantenía paralizado. Lira no habló al principio. Solo se movió con una gracia que desafiaba la gravedad y se acercó a la tienda. Aarón, atrapado entre el impulso de huir y la curiosidad, la dejó entrar. El aire dentro de la tienda se volvió denso, cargado de un olor dulce y metálico que no podía identificar, algo que parecía envolverlo y seducirlo sin palabras. Lira se sentó frente a él, y por un instante, el mundo exterior desapareció. Su voz, cuando finalmente habló, era un murmullo que parecía vibrar en el aire mismo. Le dijo que lo que estaba a punto de mostrarle no tenía equivalentes en ningún lugar de la tierra. Aarón, confundido y excitado a partes iguales, solo pudo asentir. Lira extendió su mano, y al tocar la suya, Aarón sintió una descarga que recorrió todo su cuerpo, una energía que parecía despertar partes del que nunca había conocido. Ella empezó a moverse con él, no como una danza humana, sino como un lenguaje físico que comunicaba deseo, confianza y poder a la vez. Cada gesto, cada roce, tenía un significado que Aarón no comprendía por completo, pero que lo hizo estremecerse. Sus cuerpos se acercaban y alejaban en un ritmo hipnótico, y él se dio cuenta de que estaba aprendiendo algo fundamental. La intimidad en el planeta de Lira no se limitaba al contacto físico, era un intercambio de energía, una forma de tocar el alma del otro. El sol descendía lentamente, tiñendo la arena de tonos rojizos y dorados, mientras Aarón se perdía en esa experiencia que desafiaba toda lógica. Lira lo guiaba, lo probaba, y él se adaptaba, sorprendido de su propia reacción. Cada movimiento le hacía sentir que su cuerpo era solo un vehículo para algo más grande, algo que trascendía el deseo y la curiosidad. Había peligro en cada roce, una tensión que lo mantenía alerta, pero también un placer que lo hacía querer rendirse por completo. La noche cayó de repente, oscureciendo el desierto y llenando la tienda de sombras temblorosas. Afuera, el viento levantaba remolinos de arena, pero dentro, Aarón sentía como si el tiempo se hubiera detenido. Lira se inclinó hacia él, sus labios rozando apenas los suyos, y Aarón sintió que su mundo entero se desmoronaba y reconstruía al mismo tiempo. Nunca había sentido algo así, la mezcla de miedo, deseo, fascinación y el temor de lo desconocido. Cuando finalmente se separaron, Aarón respiraba con dificultad, el corazón latiendo con fuerza, y Lira lo miraba con una intensidad que decía más que cualquier palabra. No había necesidad de explicaciones. La conexión que se había establecido en aquel primer encuentro era suficiente. Aarón sabía que algo había cambiado dentro de él para siempre. Ya no era solo un explorador humano en un desierto extraño, ahora formaba parte de un juego mucho más grande, uno que involucraba pasión, peligro y un vínculo que desafiaría todo lo que él creía posible. El desierto de Cael continuaba su silencio, pero Aarón no se atrevía a mirar afuera. Lira estaba allí, y todo lo que él conocía sobre el mundo humano parecía irrelevante. Todo su ser estaba concentrado en entenderla, en seguirla, en no perder la conexión que apenas había empezado a formarse. La noche era larga, y dentro de la tienda, cada gesto, cada suspiro, cada mirada mantenía el suspense de lo que estaba por venir. La noche en el desierto de Cael se extendía como un manto de terciopelo oscuro, salpicado de estrellas que brillaban con un resplandor más intenso de lo que Aarón había visto jamás. El aire, aunque frío en comparación con el abrasador día, estaba cargado de un aroma extraño y fascinante, una mezcla de ozono, flores metálicas y algo que recordaba vagamente a tierra mojada. Cada respiración parecía llenarlo de energía y curiosidad, y cada sonido del desierto resonaba como si tuviera un significado secreto. Dentro de la tienda, Lira se movía con una gracia hipnótica, sus pasos apenas levantaban polvo de la arena que cubría el suelo. Aarón la observaba, maravillado, sin atreverse a respirar demasiado fuerte para no romper la magia del momento.
Ella comenzó a enseñarle la danza de su gente, un ritual que no solo era físico, sino también mental y emocional. Cada gesto de Lyra parecía generar ondas que Aarón podía sentir a través de su piel, una vibración sutil que lo conectaba con algo más grande que él mismo. Ella extendió sus manos y las colocó suavemente sobre las de Aarón. Un calor inesperado recorrió sus brazos y llegó hasta el pecho, haciendo que su corazón latiera con fuerza. Lyra no hablaba, solo se movía y lo guiaba, y Aarón se dejó llevar, descubriendo que su cuerpo podía responder a señales que no entendía pero que su mente aceptaba sin cuestionar. Cada contacto, cada roce, era un lenguaje en sí mismo. Sentía que estaba aprendiendo una forma de comunicación que no existía en ningún diccionario, una que mezclaba deseo, confianza y una intimidad que iba más allá de lo físico. La luz de la luna se filtraba por la lona de la tienda, iluminando los contornos de sus cuerpos mientras Aarón empezaba a imitar los movimientos de Lyra. Al principio se sentía torpe, humano en un mundo que no comprendía, pero ella no lo juzgaba. Su mirada era firme pero cálida, y cada vez que él dudaba, Lyra le ofrecía un gesto de aliento, un toque ligero en la mejilla, un roce en el hombro, un susurro que él apenas podía escuchar pero que vibraba directamente en su mente. El tiempo parecía desvanecerse. Lo que al principio había sido curiosidad y miedo se transformó en algo más profundo. Aarón comprendió que estaba empezando a conectar no solo con Lyra, sino con la esencia misma de su especie. Su energía se entrelazaba con la de ella, y él sentía que cada movimiento que aprendía lo cambiaba, haciéndolo más consciente de su cuerpo, de sus emociones, y de un deseo que iba mucho más allá del físico. En un momento, Lyra lo llevó hacia el centro de la tienda y lo hizo cerrar los ojos. Aarón obedeció, y enseguida comenzó a percibir sensaciones nuevas, un calor que se movía por su cuerpo como corrientes de luz, una vibración que parecía provenir de lo profundo de la tierra y se conectaba con su corazón. Cada respiración de Lyra generaba un eco en él, y cada pequeño gesto suyo era absorbido con atención reverente. La línea entre miedo y deseo se difuminaba con cada segundo que pasaba. Cuando Aarón abrió los ojos, se encontró con la mirada intensa de Lyra, y por primera vez, pudo ver en ella algo más que curiosidad o juego. Había confianza, un tipo de confianza que no podía ganarse en días o semanas, sino que surgía de un entendimiento profundo y mutuo. Ella lo estudió por un instante, y luego inclinó su cabeza hacia él, tan cerca que casi podía sentir la calidez de su aliento. Aarón sintió que su corazón se aceleraba y que un vértigo extraño recorría su cuerpo. Afueras de la tienda, el desierto susurraba con el viento nocturno. La arena formaba remolinos brillantes bajo la luz de la luna, y el silencio se sentía cargado de expectación. Dentro, Aarón y Lyra continuaron explorando la danza y los movimientos que parecían desbloquear algo más profundo en cada uno de ellos. Aarón descubrió que podía percibir cambios en la energía de Lyra antes incluso de que ella los expresara con movimientos o palabras. La sensación era electrizante, y cada instante juntos lo hacía sentir que estaba atravesando fronteras que no sabía que existían dentro de él. Lyra le habló entonces, pero no con palabras que Aarón entendiera directamente. Su comunicación era más sutil, un murmullo que vibraba en su mente, un toque en la mano que transmitía calma, un roce en la espalda que despertaba un deseo que él no podía contener. Todo parecía diseñado para abrirlo, para enseñarle a sentir más allá de sus propios límites. Aarón se dio cuenta de que estaba aprendiendo no solo un idioma físico, sino un lenguaje emocional que desafiaba cualquier comprensión humana. Cuando la noche llegó a su punto más profundo, Aarón estaba exhausto y maravillado al mismo tiempo. Cada fibra de su cuerpo estaba alerta, y cada emoción que sentía parecía amplificada por la presencia de Lyra. Sabía que lo que había comenzado como curiosidad se estaba convirtiendo en algo más complejo, algo que podía transformar su forma de entender el mundo, el deseo, y la conexión entre dos seres. Antes de que la primera luz del amanecer tocara la arena, Aarón se quedó mirando Lyra, respirando con dificultad, sintiendo la intensidad de todo lo que habían compartido. No había necesidad de palabras. Todo lo que necesitaba saber estaba en la tensión del aire, en los latidos de sus corazones y en la conexión que los unía. Esa noche, bajo las estrellas de Cael, Aarón comprendió que su vida jamás volvería a ser igual. El amanecer sobre el desierto de Cael tenía un brillo sobrenatural. La arena parecía flotar entre tonos dorados y naranjas, y el aire estaba impregnado de un aroma que Aarón no podía identificar del todo, pero que lo mantenía alerta y fascinado. Lyra lo esperaba al borde de un acantilado que caía sobre un oasis escondido, un lugar donde la gravedad parecía obedecer leyes distintas y donde cada movimiento se sentía más ligero, más intenso. Lyra lo observaba con la misma intensidad que la primera vez que la vio, pero ahora había algo más, expectación.
Aarón comprendió que aquel encuentro no sería solo físico o emocional, sino también un desafío. Ella extendió su mano y él la tomó, sintiendo nuevamente esa descarga de energía que recorría su cuerpo y despertaba una mezcla de miedo y deseo. La sensación era tan intensa que Aarón tuvo que concentrarse en cada respiración para no perder el control. Ella empezó a moverse primero, flotando ligeramente sobre la arena como si sus pies apenas tocaran el suelo. Cada giro, cada inclinación de su cuerpo, parecía generar ondas que Aarón podía sentir en sus músculos y en su pecho. Le indicó que lo imitara, pero al intentar seguirla, Aarón se dio cuenta de que la gravedad y la energía del lugar hacían que sus movimientos fueran extraños, torpes y al mismo tiempo excitantes. Cada fallo lo acercaba más a ella, y cada acierto generaba una sensación de triunfo compartido. Lyra lo guió a través de movimientos complejos que requerían equilibrio, confianza y concentración absoluta. No había música ni palabras que marcaran el ritmo, solo estaba ella, él y la energía del acantilado. Aarón comenzó a sentir que cada gesto suyo era observado y reflejado, como si Lyra pudiera anticipar sus pensamientos y emociones. Era una experiencia que desafiaba toda lógica humana. Su cuerpo reaccionaba antes que su mente, y cada roce accidental de sus manos o cuerpos provocaba una electricidad que lo recorría de pies a cabeza. La lección se volvió más intensa cuando Lyra comenzó a enseñarle a canalizar su propia energía. Aarón cerró los ojos y sintió como el aire, la arena y el sol parecían moverse dentro de él. Lyra lo guiaba con sus manos, colocándolas sobre su pecho, sus hombros y su espalda, y cada toque le transmitía algo que iba más allá del contacto físico. Era comprensión, confianza, deseo y un conocimiento profundo de sí mismo. Aarón empezó a sentir que su cuerpo tenía límites que no había imaginado, y que Lyra podía enseñarle a superarlos sin palabras, solo con movimientos y energía compartida. El viento del desierto levantaba remolinos de arena que se mezclaban con la luz de la mañana, creando un espectáculo que hacía que cada instante pareciera un momento detenido en el tiempo. Lyra lo empujaba suavemente hacia movimientos que desafiaban su equilibrio y concentración, y Aarón sentía como cada roce, cada contacto, despertaba en él emociones que nunca había experimentado. Su corazón latía con fuerza, no solo por el esfuerzo físico, sino por la intensidad de la conexión que se estaba formando entre ellos. En un momento, Lyra lo hizo flotar por primera vez, apenas unos centímetros sobre la arena. Aarón sintió que el mundo se transformaba, su cuerpo respondía a cada instrucción de Lyra con una precisión sorprendente, y al mismo tiempo, su mente se llenaba de una mezcla de asombro y excitación. Comprendió que la intimidad con Lyra no era solo física ni emocional, sino un aprendizaje de sincronización, confianza y entrega total. Cada gesto suyo debía estar en armonía con el de ella, y cada roce debía ser sentido, no solo ejecutado. Después de lo que parecieron horas, pero que Aarón sabía que apenas eran minutos, ambos se detuvieron. Se miraron, respirando con dificultad, sintiendo que algo en su interior había cambiado para siempre. La conexión que se había iniciado en la tienda la noche anterior ahora se profundizaba, transformándose en un vínculo que era mezcla de deseo, respeto y fascinación mutua. Aarón comprendió que Lyra no solo lo estaba enseñando a moverse, sino a entender una forma completamente diferente de experimentar la cercanía y la intimidad. Cuando finalmente se sentaron al borde del acantilado, mirando el oasis que reflejaba la luz de las lunas gemelas que comenzaban a aparecer en el cielo, Aarón sintió que el mundo humano que conocía quedaba atrás. La lección había sido más que física, había sido un despertar de sensaciones, emociones y capacidades que jamás imaginó poseer. Lyra lo miró con una mezcla de orgullo y expectativa, y Aarón comprendió que esta primera lección era solo el inicio de algo mucho más grande, algo que lo transformaría a él y a la manera en que entendía el deseo, el amor y el riesgo. La noche cayó lentamente sobre el desierto, y Aarón se quedó en silencio junto a Lyra, sintiendo como cada estrella en el cielo parecía observarlos, como si el universo mismo reconociera que algo extraordinario estaba ocurriendo entre ellos. El miedo inicial se había transformado en fascinación, y la fascinación en un deseo que no podía ni quería controlar. Esa primera lección había abierto una puerta que ya no podía cerrarse, y Aarón sabía que lo que estaba por venir sería aún más intenso, peligroso y fascinante. El oasis se veía tranquilo desde la distancia, un espejismo de verde y agua en medio de la inmensidad dorada del desierto de Cael. Pero Aarón había aprendido a desconfiar de la calma. Lyra lo había advertido. Incluso los lugares más bellos podían ocultar peligros que no se podían anticipar con la mirada humana. Mientras se acercaban al borde del agua, Aarón sentía la tensión en su cuerpo, una mezcla de excitación y miedo. Cada paso sobre la arena era ligero pero consciente, y su mano rozó la de Lyra, buscando la seguridad que sus ojos ya le ofrecían.
De repente, un ruido metálico rompió la quietud. Criaturas delgadas y rápidas emergieron de entre las palmeras del oasis, con piel brillante y ojos que reflejaban un rojo intenso. Eran cazadores de la especie de Lyra, pero diferentes, más agresivos, hostiles, con intenciones que Aarón comprendió al instante. Lyra lo empujó hacia atrás, obligándolo a adoptar una posición defensiva mientras su propio cuerpo se movía con una precisión casi sobrenatural. Aarón sintió como la adrenalina recorría cada fibra de su ser, y comprendió que aquello no era un juego ni un entrenamiento, era supervivencia real. Lyra le indicó que siguiera sus movimientos. Al principio, Aarón se sintió torpe, su mente humana tratando de procesar la velocidad y fuerza de los atacantes. Pero Lyra estaba allí, cerca, su energía irradiando confianza y poder, guiándolo con toques ligeros en el brazo, en el hombro, en la espalda. Cada instrucción no era verbal, sino un impulso que Aarón entendía por instinto. La primera criatura saltó hacia él, y Aarón reaccionó, desviándola con un giro torpe pero efectivo, sintiendo la emoción del choque y el impacto directo. El combate continuó, más rápido y violento de lo que Aarón había anticipado. Lyra se movía a su lado como si fueran una sola entidad, bloqueando ataques, desviando golpes y lanzando ráfagas de energía que desestabilizaban a los cazadores. Aarón se sorprendió de su propia capacidad para adaptarse. Cada movimiento de Lyra le enseñaba algo nuevo, cómo usar su peso, cómo anticipar, cómo reaccionar sin pensar. Su miedo inicial se transformaba en una concentración intensa y en un tipo de emoción que mezclaba adrenalina y fascinación. En un momento, uno de los atacantes logró atraparlo por un brazo. Aarón sintió el dolor y el miedo mezclados, pero Lyra estaba allí al instante, golpeando con fuerza y liberándolo con una agilidad que parecía imposible. Él cayó al suelo, respirando con dificultad, y comprendió que no podía depender solo de su fuerza humana, debía confiar en Lyra, seguirla, sincronizarse con ella. La sensación de peligro era tan intensa que cada roce de sus cuerpos en la lucha aumentaba la conexión entre ellos, uniendo sus movimientos y sus energías de manera casi inseparable. Cuando las criaturas empezaron a retroceder, evaluando que no podrían vencerlos, Aarón y Lyra se detuvieron. Él estaba cubierto de polvo y arena, con los músculos tensos y el corazón latiendo con fuerza. Lyra lo miró, y en sus ojos Aarón vio algo más que triunfo, respeto, orgullo y una conexión que iba más allá de la supervivencia. Por primera vez, Aarón comprendió que su relación con Lyra no era solo deseo o fascinación, era un vínculo que los hacía más fuertes juntos, que los convertía en un equipo capaz de enfrentar cualquier amenaza. El sol comenzaba a descender nuevamente, tiñendo el oasis de un rojo profundo. Aarón se sentó junto a Lyra, respirando con dificultad, intentando procesar lo que acababa de suceder. Su miedo inicial había sido reemplazado por una mezcla de excitación y admiración. Había sentido el peligro de cerca, había sentido la fuerza y la habilidad de Lyra, y había descubierto que podía confiar en ella de una manera que nunca había imaginado. Mientras el viento levantaba la arena y el agua del oasis reflejaba los últimos rayos del sol, Aarón sintió una sensación extraña y profunda, que aquella primera pelea había cambiado algo dentro de él. Ya no era solo un explorador humano enfrentando lo desconocido, era alguien que había tocado la esencia de otra especie, alguien que había compartido no solo la pasión y la intimidad, sino también la supervivencia más cruda. Lyra se acercó a él, colocando una mano sobre su pecho, donde Aarón aún sentía el eco de cada golpe y cada contacto. Sus ojos se encontraron y no hicieron falta palabras. Todo lo que habían vivido en ese choque estaba contenido en esa mirada, el peligro, el deseo, la confianza, la conexión y la promesa de que juntos podrían enfrentar lo que viniera. Aarón comprendió que la lección de aquella primera lucha no había terminado con la victoria sobre los cazadores. Había aprendido algo más profundo, que la verdadera fuerza no estaba solo en el cuerpo, sino en la conexión entre ellos, en la sincronía de sus movimientos, en el entendimiento de que podían depender el uno del otro para sobrevivir. Mientras la noche volvía a cubrir el desierto de Cael, Aarón y Lyra permanecieron juntos en silencio, escuchando el murmullo del viento y las olas de luz que danzaban sobre la arena. La tensión había dado paso a una calma intensa, cargada de anticipación. Aarón sabía que aquel primer choque era solo el inicio de algo mucho más grande, que la lucha, el deseo y la pasión que compartían apenas comenzaban a desplegarse. El cielo sobre Cael estaba cubierto de lunas gemelas que brillaban con un resplandor frío y plateado, reflejándose en la superficie del oasis como si el agua misma fuera un espejo del cosmos. Lyra caminó hacia el centro de un claro rodeado por piedras altas y cristalinas, y Aarón la siguió con cautela y admiración. Cada paso que daba parecía cargado de propósito y misterio,
como si estuviera adentrándose en un mundo que desafiaba toda comprensión humana. Lyra le hizo una señal con la mano, y él se detuvo frente a ella. La energía en el aire era palpable, vibrante, casi tangible. Aarón sintió como su corazón comenzaba a latir más rápido, no solo por la anticipación, sino porque sabía que lo que estaba por ocurrir iba más allá de cualquier experiencia que hubiera tenido antes. Lyra se acercó y tocó su pecho, justo sobre su corazón, y él sintió un calor que se expandía por todo su cuerpo, despertando sensaciones que no podía identificar del todo, pero que deseaba explorar sin reservas. El ritual comenzó con movimientos lentos, casi hipnóticos. Lyra se movía en círculos a su alrededor, sus manos dibujando patrones en el aire que parecían absorber la luz de las lunas y proyectarla sobre ellos. Aarón intentó seguirla, imitando sus gestos, y sintió como la energía del lugar se conectaba con la suya propia. Cada respiración de Lyra generaba ondas que Aarón podía sentir en su pecho y en sus brazos, y cada roce accidental de sus cuerpos enviaba descargas de electricidad a través de sus nervios. Ella lo guió a inclinarse, a cerrar los ojos y a concentrarse en el flujo de energía entre ambos. Aarón sintió que su conciencia se expandía más allá de su cuerpo, como si pudiera percibir la vibración de la arena, del agua y del aire que los rodeaba. Lyra colocó sus manos sobre las suyas y él percibió que no eran solo toques físicos, sino un intercambio profundo de emociones, deseos y confianza. Por primera vez, Aarón comprendió que la intimidad no era solo carnal ni emocional, era un puente entre energías, un lenguaje que podía unir seres de maneras que la mente humana no podía comprender completamente. Mientras el ritual avanzaba, Lyra lo acercó a ella, y sus cuerpos se movieron en sincronía perfecta, siguiendo patrones que Aarón no había aprendido, pero que su instinto le decía que siguiera. Cada giro, cada inclinación, cada roce de piel contra piel enviaba corrientes de calor y placer por su cuerpo, mezclándose con la excitación y la tensión de estar en un espacio sagrado y peligroso al mismo tiempo. Aarón sentía que su percepción se expandía, que podía anticipar los movimientos de Lyra antes de que ocurrieran y que cada contacto intensificaba la conexión que ya los unía. El aire alrededor comenzó a brillar tenuemente, como si la energía que compartían creara una luz propia. Aarón sintió que su cuerpo se volvía más sensible, más receptivo, y cada gesto de Lyra parecía amplificar su propia fuerza y deseo. Se dio cuenta de que el ritual no solo era para unirlos emocionalmente, sino también para entrenar su energía y enseñarle a canalizarla de manera que ambos pudieran protegerse y potenciarse mutuamente. Cada roce y cada movimiento tenía un propósito, y él estaba empezando a comprenderlo con cada instante que pasaba. Lyra inclinó su frente contra la de Aarón y sus respiraciones se sincronizaron. Aarón sintió como la tensión que había acumulado durante los enfrentamientos anteriores, el miedo y la ansiedad, se transformaban en algo nuevo, un entendimiento profundo, un vínculo que iba más allá del deseo y la atracción. Cada latido de su corazón parecía resonar con el de ella, y cada pensamiento suyo se entrelazaba con la energía que emanaba Lyra. La sensación era abrumadora y embriagadora, y Aarón comprendió que estaba experimentando algo que ningún humano había sentido antes, la fusión de cuerpo, mente y espíritu con otra especie. Cuando el ritual alcanzó su punto máximo, Aarón sintió una oleada de energía que lo recorrió de pies a cabeza, una intensidad que lo dejó sin aliento y que lo hizo depender completamente de Lyra para mantenerse en equilibrio. Ella lo sostuvo firmemente, sus cuerpos pegados, y Aarón comprendió que este contacto no era solo físico, era un acto de confianza absoluta. No había barreras entre ellos, solo el flujo constante de energía, deseo y protección mutua. Finalmente, la energía comenzó a asentarse, y ambos se separaron ligeramente, respirando con dificultad y mirándose a los ojos. Aarón sentía que había cambiado, que algo dentro de él había despertado, y sabía que no podría volver a su vida anterior. Lyra lo observaba con una mezcla de orgullo y satisfacción, y por primera vez Aarón vio en ella algo más que pasión, veía un lazo que los unía de manera profunda, una conexión que ningún peligro podría romper. Mientras las lunas gemelas comenzaban a descender, Aarón y Lyra permanecieron juntos, sintiendo como la energía compartida se asentaba en sus cuerpos. La noche en el desierto era tranquila, pero cargada de una tensión sutil, la promesa de desafíos aún mayores y de momentos más intensos que el ritual apenas había comenzado a revelar. Aarón comprendió que lo que había aprendido esa noche no era solo una lección de intimidad, sino un entrenamiento para sobrevivir, sentir y amar de manera completamente nueva. El oasis se reflejaba bajo la luz de las lunas, y Aarón se quedó en silencio junto a Lyra, sintiendo que su corazón y su cuerpo estaban irremediablemente unidos a ella. La primera lección física había quedado atrás, el primer choque había probado su fuerza,
y el ritual de unión había demostrado que su conexión era mucho más profunda y compleja de lo que había imaginado. Aarón comprendió que lo que sentía por Lyra no era solo atracción, era un lazo que lo transformaba, que lo preparaba para todo lo que vendría. El sol apenas comenzaba a filtrarse entre las dunas cuando Aarón y Lyra avanzaban hacia un templo antiguo que se erguía en el centro del oasis. Las piedras, pulidas por siglos de viento y arena, reflejaban una luz que parecía oscilar con vida propia. Aarón sentía que cada paso lo acercaba no solo al templo, sino a un peligro que podía surgir de cualquier sombra. Lyra caminaba delante de él, su silueta irradiando confianza, pero Aarón percibía un matiz de alerta en sus movimientos, un recordatorio silencioso de que no todo en Cael era como parecía. El aire estaba cargado de una energía extraña, y Aarón sintió que cada respiración se volvía más densa. Lyra le había enseñado a confiar en sus instintos, y ahora esos instintos gritaban que algo no estaba bien. La entrada del templo estaba cubierta por un arco de cristal que reflejaba la luz de las lunas gemelas, y al cruzarlo, Aarón percibió un cambio en la vibración del lugar. La energía de Lyra se volvió más rígida, más tensa. Él entendió que algo acechaba detrás de las paredes de piedra, algo que no esperaba. De repente, las sombras se movieron. Un grupo de figuras conocidas pero distorsionadas emergió desde los pasillos del templo. Eran miembros de la especie de Lyra, pero sus intenciones eran hostiles. Sus miradas brillaban con desdén y cálculo, y sus movimientos eran rápidos y letales. Aarón comprendió con horror que no todos los de la especie de Lyra compartían su protección, algunos los veían como herramientas o amenazas que debían eliminar. Antes de que pudiera reaccionar, uno de los atacantes se lanzó hacia él, con garras que reflejaban la luz como cuchillas afiladas. Lyra se interpuso, desviando el ataque con una precisión que dejó a Aarón sin aliento. Pero la emboscada estaba perfectamente coordinada. Otro enemigo lo rodeó por la derecha, y Aarón sintió un dolor agudo cuando fue empujado contra la pared de cristal. Su entrenamiento con Lyra hasta ahora lo había preparado parcialmente, pero la ferocidad de estos atacantes superaba todo lo que había experimentado. Lyra gritó su nombre, una orden cargada de energía que Aarón comprendió instintivamente. Debía moverse, responder, sincronizarse con ella. Usando todo lo que había aprendido en los días anteriores, Aarón bloqueó un ataque con un giro torpe pero efectivo, y sintió como la adrenalina recorría su cuerpo en oleadas intensas. Cada golpe recibido, cada roce de los cuerpos en la lucha, los acercaba y al mismo tiempo los unía en un vínculo inquebrantable. Mientras los enemigos atacaban, Aarón y Lyra comenzaron a moverse como un solo ser. Sus cuerpos estaban sincronizados, cada uno anticipando los movimientos del otro, cada gesto reflejando confianza absoluta. Lyra canalizaba su energía de manera que Aarón podía amplificar la suya, y juntos lograban esquivar, bloquear y contrarrestar ataques que parecían imposibles de enfrentar para un humano solo. Cada impacto que Aarón sufría lo hacía sentir más vivo, más consciente de cada fibra de su cuerpo, y más unido a Lyra. En un momento crítico, uno de los atacantes logró herir a Aarón en el brazo. El dolor era agudo, pero Lyra estaba allí de inmediato, usando un toque suave y firme para canalizar su energía hacia él, estabilizándolo. Aarón comprendió que confiar en ella no era solo cuestión de supervivencia física, sino también emocional y mental. Su conexión se volvía más profunda con cada instante, y la lucha se transformaba en un ballet peligroso de fuerza, sincronía y deseo. Finalmente, tras un enfrentamiento agotador, los atacantes comenzaron a retroceder, evaluando que no podrían vencerlos. Aarón y Lyra quedaron respirando con dificultad, cubiertos de polvo y arena, sus cuerpos marcados por cortes y golpes. La tensión que los había mantenido en alerta máxima se transformó en un silencio cargado de comprensión. Sin necesidad de palabras, Aarón comprendió que había experimentado una traición que habría quebrado a cualquier humano común, pero que su vínculo con Lyra los había hecho invencibles. Mientras la luz del sol ascendía sobre el desierto, Aarón se acercó a Lyra. Sus manos se encontraron, y el contacto transmitió todo lo que ninguno de los dos decía: miedo, gratitud, deseo y confianza. Habían sobrevivido a la emboscada, y esa experiencia había sellado un lazo más fuerte que cualquier amenaza externa. El oasis, que antes parecía un refugio, ahora era un recordatorio de que incluso los lugares más bellos podían ocultar traiciones, pero juntos podían enfrentarlas y salir más fuertes. Esa noche, mientras el viento acariciaba la arena y las lunas gemelas reflejaban su luz sobre el oasis, Aarón comprendió que la traición no solo había puesto a prueba su fuerza y habilidad, sino también su conexión con Lyra. Cada mirada, cada gesto, cada roce de manos consolidaba un vínculo que era más profundo que la pasión y más poderoso que el miedo.
Él entendió que cualquier desafío futuro dependería de esa sincronía, de esa confianza absoluta, y de la energía que solo ellos podían generar juntos. Mientras el desierto volvía a su silencio inquietante, Aarón y Lira se quedaron juntos, respirando, observando el oasis y preparándose mentalmente para lo que sabían que vendría. La traición había abierto una nueva etapa en su relación, el reconocimiento de que no solo compartían deseo y amor, sino también la lucha por sobrevivir en un mundo peligroso y desconocido. Y Aarón comprendió que nada podría separarlos mientras mantuvieran ese vínculo intacto. El amanecer sobre Cael trajo un aire fresco y electrizante, como si el desierto mismo supiera que algo estaba a punto de cambiar. Aarón y Lira se encontraban en una meseta rocosa que dominaba el oasis, un lugar donde la energía del planeta parecía concentrarse de manera más intensa. Cada respiración estaba cargada de un zumbido en la piel, una sensación de poder latente que Aarón todavía no comprendía del todo. Lira lo observó durante unos segundos, evaluando su postura y respiración, y luego le indicó que se colocara frente a ella. Sus ojos brillaban con intensidad, y Aarón sintió, sin saber cómo, que todo lo que estaba por enseñarle no era solo físico, sino espiritual, emocional y energético a la vez. Esta vez no habría movimientos simples ni pasos predecibles. El entrenamiento estaba diseñado para despertar capacidades que Aarón desconocía en sí mismo. Al principio, las instrucciones eran simples: respirar, concentrarse y sentir la energía que los rodeaba. Aarón cerró los ojos y percibió un flujo extraño en su pecho y en sus brazos, como un hilo de luz que conectaba su corazón con el de Lira y con el aire y la tierra alrededor. Cada respiración amplificaba esa conexión, y cada pensamiento se volvía más claro y preciso. Lira lo tocaba suavemente, guiando esa energía a través de sus músculos y articulaciones, despertando fuerza y sensibilidad que él jamás había sentido. Pronto, Lira lo llevó a moverse. Al principio sus pasos fueron torpes y desequilibrados, pero con cada indicación de ella, Aarón comenzó a notar cambios sutiles. Su cuerpo respondía más rápido, sus reflejos se agudizaban y su fuerza aumentaba de manera casi inconsciente. Cada roce de las manos de Lira sobre sus hombros y brazos parecía desbloquear una nueva conexión entre mente y cuerpo, y Aarón comprendió que no solo estaba aprendiendo a luchar mejor, sino que estaba despertando un poder que residía en su interior, esperando ser liberado. Los ejercicios se volvieron más intensos. Lira lo empujó a reaccionar ante ataques imaginarios, a esquivar, a contraatacar y a usar su energía de maneras que desafiaban toda lógica humana. Aarón sintió como su corazón latía con fuerza, como sus músculos se tensaban y se relajaban en sincronía con los movimientos de Lira, y como cada gesto suyo se volvía más preciso y potente. Su respiración se sincronizaba con la de ella, y cada contacto físico aumentaba no solo la fuerza sino también la conexión emocional que los unía. Después de horas de entrenamiento, Lira decidió llevarlo a una prueba más avanzada: enfrentarse a una simulación de enemigos en la misma meseta. Criaturas de luz surgieron del aire, proyectadas por la energía que Lira canalizaba, rápidas, impredecibles y con movimientos que Aarón nunca había visto. Al principio, sintió miedo y dudas, pero Lira estaba allí a su lado, sus manos sobre las de él, guiando cada gesto y cada ataque. Aarón comenzó a reaccionar con rapidez sobrenatural, esquivando, bloqueando y contraatacando con movimientos que no parecían humanos. Sintió que algo dentro de él había cambiado. Su fuerza, reflejos y percepción eran ahora extensiones de la energía compartida con Lira. Cada golpe que Aarón daba se sentía más poderoso, cada salto más ágil, y cada movimiento estaba impregnado de una precisión que no podía atribuir solo a su entrenamiento anterior. Lira lo observaba con orgullo, y él comprendió que la verdadera enseñanza no era solo aprender a pelear, sino comprender la conexión profunda entre cuerpo, mente y energía. Cada contacto con ella amplificaba su poder, y a la vez, cada instante aumentaba el deseo y la intimidad que compartían. Tras horas de práctica y enfrentamientos simulados, Aarón sintió un cansancio extraño, no de agotamiento físico, sino de un cuerpo y una mente que habían crecido más allá de sus límites humanos. Lira lo sostuvo, y él pudo sentir el calor y la energía que emanaban de ella, una fuerza que calmaba y a la vez excitaba. Su respiración se mezclaba, y Aarón comprendió que lo que había experimentado no era solo entrenamiento, sino un despertar profundo que lo había transformado para siempre. Cuando la luz del sol comenzó a descender, Aarón y Lira se sentaron juntos en la meseta, observando cómo el oasis reflejaba la luz de las lunas gemelas. Aarón comprendió que su cuerpo no volvería a ser el mismo, que sus sentidos habían cambiado y que ahora podía percibir la energía y los movimientos de Lira de manera intuitiva. Su vínculo no solo era emocional ni físico, sino energético y profundo,
una conexión que los hacía más fuertes y más capaces de enfrentar cualquier desafío que el desierto y el mundo de Kael les presentaran. Mientras el viento del desierto acariciaba sus rostros y la luz de las lunas bañaba sus cuerpos, Aarón comprendió que aquel despertar de fuerza era solo el comienzo. Su relación con Lira se había transformado, la pasión, la confianza, el deseo y la conexión se mezclaban con el poder recién descubierto, y él sabía que los desafíos que se avecinaban exigirían todo lo que habían aprendido y mucho más. Cada mirada, cada roce y cada gesto compartido fortalecía su vínculo y preparaba el terreno para lo que sería el enfrentamiento final que pondría a prueba su fuerza, su pasión y su amor. La montaña de cristal se erguía ante Aarón y Lira como un gigante dormido, sus facetas reflejando la luz de las lunas gemelas y llenando el desierto de un resplandor que parecía mágico. Cada paso que daban sobre la arena ardiente y las rocas filosas los acercaba a la cima, donde se decía que la energía de Kael era más intensa y pura que en ningún otro lugar. Aarón podía sentir como su fuerza recién despertada vibraba en su cuerpo, un recordatorio de todo lo que había aprendido bajo la guía de Lira. Lira caminaba delante de él con una gracia segura, y cada gesto suyo parecía irradiar control absoluto sobre la energía del lugar. Aarón no podía apartar los ojos de ella, su silueta reflejaba la luz como si fuera hecha de luz misma, y su presencia le infundía seguridad, deseo y fascinación a partes iguales. Mientras ascendían, el viento del desierto se levantaba en remolinos brillantes, cargando el aire de arena luminosa y aumentando la sensación de peligro que los rodeaba. De repente, un grupo de cazadores enemigos surgió desde los lados de la montaña, escondidos entre las rocas y sombras. Sus cuerpos brillaban con una luz oscura y sus ojos reflejaban malicia. Aarón se tensó, pero Lira lo tomó del brazo y lo sostuvo cerca, enviándole una ola de calma y concentración. Sabía que juntos podían enfrentarlos. Con cada ataque, Aarón aplicó lo aprendido, movimientos sincronizados con Lira, reflejos agudizados y energía canalizada desde su interior y de ella. Cada golpe y esquiva los hacía moverse como uno solo, una unidad de fuerza y pasión imparable. La lucha fue intensa y exigente. Las criaturas atacaban con rapidez y ferocidad, pero Aarón y Lira se movían con una precisión que parecía desafiar la gravedad. Cada contacto entre ellos transmitía poder y confianza, y la tensión de la batalla se mezclaba con la intimidad de su vínculo. Aarón pudo sentir la energía de Lira en su piel, en sus músculos y en su mente, y cada movimiento que ejecutaba se amplificaba gracias a esa conexión. Los enemigos caían uno tras otro, incapaces de superar la sincronía perfecta de los dos. En un momento crítico, uno de los cazadores logró empujar a Aarón hacia el borde de la montaña. Sintió el vértigo y el miedo recorrer su cuerpo, pero Lira estaba allí, su mano firme sobre la suya, guiándolo con fuerza y suavidad a la vez. Aarón reaccionó sin pensar, utilizando los reflejos y la energía que había aprendido a canalizar. Con un salto preciso y un giro que parecía imposible, logró esquivar la caída y lanzar al enemigo fuera de su camino. La sensación de victoria y la adrenalina lo hicieron respirar con fuerza, mientras el lazo que compartía con Lira se hacía aún más intenso. Finalmente, tras un último ataque, los enemigos huyeron, derrotados y desorientados. Aarón y Lira quedaron en la cima de la montaña, respirando con dificultad pero invencibles. La vista era indescriptible, el desierto se extendía hasta donde alcanzaba la vista, y las lunas gemelas reflejaban un brillo que parecía bendecir su victoria. Aarón miró a Lira y vio orgullo, amor y deseo en sus ojos, y supo que nada podría separarlos. Lira se acercó lentamente, y Aarón sintió como el calor de su cuerpo y la energía que emanaba lo envolvían. Sus manos se entrelazaron y sus frentes se tocaron suavemente. No hicieron falta palabras, todo lo que habían pasado, todo lo que habían aprendido y enfrentado juntos, estaba contenido en ese contacto. Aarón comprendió que había encontrado algo más que una guía, una compañera o un amor, había encontrado una conexión que trascendía mundos, especies y cualquier miedo. Mientras las lunas gemelas iluminaban la cima, Aarón y Lira se abrazaron, sintiendo como la energía del planeta los envolvía y los unía aún más. Aarón sintió un placer profundo, no solo físico, sino emocional y espiritual. Por primera vez desde que llegó a Kael, sintió una paz completa, la certeza de que había encontrado un hogar, no solo en el planeta, sino en los brazos de Lira. Pasaron un largo tiempo abrazados, compartiendo respiraciones, caricias y silencios que hablaban más que cualquier palabra. La montaña de cristal los protegía, y el desierto parecía respetar su intimidad. Aarón comprendió que todo lo vivido, cada lección, cada lucha y cada ritual, lo había llevado hasta ese instante perfecto. Lira lo miró con ternura y él le sonrió,
sabiendo que no había peligro ni desafío que pudiera separarlos mientras compartieran ese vínculo. Cuando finalmente descendieron de la montaña, el oasis los recibió con su reflejo tranquilo, iluminado por las lunas. Aarón sabía que lo que había empezado como curiosidad y deseo se había transformado en amor verdadero, confianza absoluta y un lazo que nada podría romper. Lira caminaba a su lado, y por primera vez, Aarón se permitió sentir que todo estaba bien. Había encontrado su lugar, su fuerza, su pasión y su amor en un solo ser. El desierto de Cael continuaba silencioso, pero para Aarón y Lira, el mundo entero brillaba con la luz de las lunas y la certeza de un futuro juntos. La historia de miedo, desafío y descubrimiento había llegado a su final feliz. Ambos habían superado pruebas que los habían transformado, y ahora podían disfrutar de su conexión, su pasión y su amor, libres y completos, mirando las estrellas y sabiendo que nada podría separarlos jamás.